Buenos días, mi nombre es Patricia Espinosa y yo les voy a hablar sobre el tema número 40, que es embriología del sistema circulatorio, la primera parte. Formación de los cordones cardiogénicos. El sistema vascular aparece a la mitad de la tercera semana de gestación, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutricionales solo con la difusión. Las células cardíacas progenitoras yacen en el epiblasto, inmediatamente al lado del extremo craneal de la línea primitiva. Desde allí ellos migran a través de esta línea hacia la capa esplánica del mesodermo de la placa lateral, donde forman un grupo celular parecido a una herradura que se denomina campo cardiogénico primario, cuyas siglas es CCP. Estas células progenitoras migran y forman el CCP durante los días 16 a 18 de gestación. Son específicas en ambos lados, desde lateral hasta medial, para convertirse en las aurículas del ventrículo izquierdo y gran parte del ventrículo derecho. La estructuración de estas células ocurre al mismo tiempo que se establece la lateralidad del embrión, es decir, en que el embrión se divide derecha a izquierda. Y este proceso y la vía de señalización de la que dependen son necesarias para el desarrollo cardíaco normal. El resto del corazón, incluido parte del ventrículo derecho y el tracto de salida, que es lo que conocemos como cono cardíaco y cono arterial, deriva del campo cardiogénico secundario, cuyas siglas es CCS. Este campo de células aparece un poco más tarde, entre los días 20 a 21 de gestación. Reside en lo que es el mesodermo esplánico ventral a la parte posterior de la faringe. Una vez que las células establecen lo que es el CCP, son inducidas por el endodermo faringeo subyacente a formar lo que son los mioblastos cardíacos y las islas hemáticas, que generarán células sanguíneas y vasos por el proceso de vasculogénesis. Con el tiempo, estos islotes se fusionan y forman un tubo con forma de herradura que se conoce como campo cardiogénico. En el área cardiogénica encontramos lo que son los tubos endocárdicos, que están en relación con los capilares desarrollados en la pared del saco vitelino, que están próximos a la placa mesodérmica, que desarrollan lo que conocemos como septum transverso. A medida que se desarrolla el plegamiento longitudinal y transversal del miembro, el área cardiogénica cambia de posición, comenzando a rotar su eje transversal hacia ventral, de manera que esta cavidad forma lo que es el celoma pericárdico, que se encontraba mirando desde aspecto dorsal y ahora se va a encontrar mirando hacia ventral. Para este punto el desarrollo del corazón tiene aproximadamente unos 20 días de gestación y una posición ventral y caudal a la lámina precordal. Su relación con las membranas bucofaringeas es que estas células progenitoras del mesodermo faringeo, que están localizadas por delante del tubo cardíaco inicial, que es lo que denominamos primer campo cardíaco, da lugar al miocardio ventricular y a la pared miocárdica del tracto de la salida del corazón, mientras que el segundo campo cardíaco da lugar a lo que es el crecimiento y alargamiento del tubo cardíaco. Vamos con el segundo punto, que es la formación del tubo cardíaco y las paredes del corazón. En un principio, la parte central del área cardiogénica está situada delante de la membrana bucofaringea y de la placa neural, que lo podemos ver por acá. Pero al cerrarse el tubo neural y formarse las vesículas del encéfalo, el sistema nervioso central crece cranealmente con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica, que son estos tubos que empiezan a formarse. A raíz del crecimiento del cerebro y del pliegue encefálico en el embrión, la membrana bucofaringea es empujada hacia el frente, mientras que la cavidad cardíaca y pericárdica primero se dirigen a lo que es la región cervical y por último el tórax. Conforme el embrión crece y se inclina hacia la pared cefalocaudal, también se pliega en forma lateral. Por eso las regiones caudales del par de primordios cardíacos se fusionan, excepto en los extremos más caudales, que lo podemos ver acá, comienzan a fusionarse, menos en sus extremos más caudales. Al mismo tiempo, la parte curva en forma de herradura se expande para formar lo que es el futuro tracto de salida y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo en expansión continua que consta de un revestimiento endotelial interno y de una capa miocárdica externa, que podemos verlo mejor acá. Esto es más o menos lo que se forma. Él va a recibir lo que es el drenaje venoso en su polo caudal
y empieza a bombear sangre por el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo sobresale más y más hasta penetrar en lo que es la cavidad pericárdica. Al inicio permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico, lo que es el mesocardio dorsal, que proviene del campo cardiogénico secundario. A partir de acá ya se empieza a dejar de formar lo que es el mesocardio ventral. Al proseguir el desarrollo desaparece la sección media de lo que es el mesocardio dorsal y entonces se crea el seno muscular y el epicardio o pericardio ventral, que va a recubrir el exterior del tubo. La capa externa es la que forma lo que son las arterias, lo que conocemos como arterias coronarias, entre ellas el revestimiento endotelial y lo que es el músculo liso. Ok, ahora vamos con lo que es el desarrollo de las aurículas y ventrículos, y para esto es la formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco continúa alargándose conforme se agregan células procedentes del CCS a su extremo craneal. Este proceso de alargamiento es esencial para la formación normal de lo que conocemos como el ventrículo derecho, que vendría siendo por acá, del ventrículo derecho, y la región del tracto de salida, que es lo que conocemos como cono cardíaco y tronco arterial, que forman parte de la aorta y la arteria pulmonar, y para el proceso de la curvatura. El tubo cardíaco seguirá alargándose e incurvándose a los 23 días de gestación. La porción cefálica se pliega en dirección ventral y caudal y hacia la derecha, y la porción auricular lo hace en dirección dorsocraneal y hacia la izquierda. Este plegamiento de complejidad le da el nombre a la asa cardíaca, y esta se completará a los 28 días de gestación. Se advierten expresiones locales en toda la longitud del tubo. Mientras se va formando el asa cardíaca, las expansiones locales se hacen visibles a lo largo del tubo, las cuales son: la primera es la porción auricular, la cual al inicio es una estructura par ubicada por fuera de la cavidad pericárdica que toma nombre de aurícula común. Segundo, tenemos lo que es la unión auriculoventricular, que sigue siendo bastante estrecha. En esta se encuentra el canal auroventricular, que comunica la aurícula común con el ventrículo embrionario. Luego tenemos lo que es el bulbo cardíaco, el cual es estrecho en su tercio proximal, y esta región formará lo que es la porción trabeculada del ventrículo derecho. Luego tenemos lo que es el tronco arterioso, el cual se encuentra en la parte distal del tubo. Estas originarán lo que es la aorta y la arteria pulmonar. Luego tenemos el surco bulboventricular, que está formado por la unión del ventrículo y del bulbo cardíaco. Sigue siendo angosto y se denomina foramen intraventricular primario. Okay. El tubo cardíaco está formado por regiones en su eje craneocaudal. Estas regiones están manejadas por ejes de cajas homeóticas. Al final de la formación del asa cardíaca, el tubo comienza a originar trabéculas primitivas en dos formas bien definidas, que conocemos como el agujero interventricular primario, pero el bulbo sigue conservándose. El ventrículo primitivo se vuelve una estructura trabeculada llamada ventrículo izquierdo primitivo, de la misma manera que se forma el ventrículo derecho primitivo. La posición trococonal se desplaza gradualmente a una posición más medial. Esto da como resultado la formación de dos dilataciones de la aurícula que sobresale a los lados del bulbo cardíaco. Desarrollo del seno venoso. En la mitad de la cuarta semana, el seno venoso comienza a formarse y a recibir sangre venosa, valga la redundancia, de las astas de los senos derechos e izquierdos. Cada asta recibe sangre de tres venas importantes. La primera es la vena vitelina o vena onfalmesentérica, la segunda, que es la vena umbilical, y la tercera, que es la vena cardinal común. Al principio, la comunicación entre el seno y la aurícula es bastante amplia. Pronto, sin embargo, la entrada del seno se traslada hacia la derecha. Este movimiento es causado principalmente por la derivación de izquierda a derecha de la sangre,
que tiene lugar en el sistema venoso durante las semanas cuarta y quinta de desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la quinta semana de gestación, el asta del seno izquierdo pierde su importancia rápidamente. Cuando la vena cardinal común izquierda se oblitera a la 10ª semana, todo lo que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula derecha y lo que es el seno coronario. La derivación de izquierda a derecha de la sangre hace que el asta del seno derecho y las venas derechas se agranden considerablemente. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para formar la porción de pared lisa de la aurícula derecha. Su entrada, que es el orificio sinoauricular, está flanqueado a cada lado de los pliegues valvulares, que son las válvulas venosas derecha e izquierda. Estas válvulas se fusionan en la parte dorsocranial y forman una cresta conocida como septum spirium. Ok, ahora vamos con la formación de los tabiques del corazón. Ok, los principales tabiques del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo embrionario, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros hasta 16 a 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el que se origina el tabique es la participación de dos masas de crecimiento activo que se aproximan entre sí hasta fusionarse, dividiendo la luz en dos conductos individuales. Existen mecanismos que forman estos tabiques, como ya dije. Okay, tenemos las dos masas de tejido en crecimiento activo que se aproximan una a la otra hasta que se fusionan y dividen la luz en los dos conductos separados, como ya expliqué. Y también está el que no requiere de las almohadillas endocárdicas. Ok, les voy a dar un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos una tira de tejido de la pared de la aurícula o ventrícula y esta no crece, sino que se expande rápidamente, se forma lo que es la cresta en dos partes de expansión. Estas continúan creciendo a cada lado de la tira derecha, se aproximan hasta que finalmente se fusionan y forman el tabique. Ok, existen unas masas tisulares llamadas almohadillas endocárdicas que se desarrollan en ya sea las regiones auroventriculares o en las regiones conotruncales. Ellas participan en formación de ciertos tabiques auriculares ventriculares, en los conductos, en las válvulas auriculoventriculares y en los que son los canales aórticos y pulmonares. Ok. Tabicamiento de los ventrículos. En los últimos días de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse y esto se debe al continuo crecimiento del miocardio en el exterior y la formación ininterrumpida de divertículos y trabéculas en el interior. Las paredes internas de los ventrículos en expansión se acercan y se fusionan gradualmente para dar lugar al tabique interventricular muscular. El agujero interventricular, el cual se encuentra por arriba de lo que es la porción muscular del tabique, disminuyen de tamaño cuando llegan a término a la formación del tabique del cono. Ok, ahora sí vamos con lo que es la fabricación cardíaca, los soplos cardíacos y el cierre. Vamos a empezar a hablar con lo que es la válvula semilunares. En el momento en el que el tabique del tronco casi se ha completado, se advierten los primordios de las válvulas semilunares en forma de pequeños tubérculos en los rebordes principales del tronco. Y se asigna uno para cada canal pulmonar y aórtico. Ok, la formación de lo que es la conducción del corazón. Al principio, el centro cardiorregulador natural del corazón se encuentra en la parte caudal del tubo cardíaco izquierdo. Más adelante, el seno venoso asume esta función y cuando este seno se incorpora a la aurícula derecha, el tejido del centro cardiorregulador se sitúa cerca de la abertura de lo que es la vena cava superior. De esta manera se forma lo que es el nodo sinoarticular. El nodo sinoarticular o el nodo auriculoventricular. Entonces, este nodo y el haz auriculoventricular derivan de dos fuentes, lo que son las células de la pared izquierda del seno venoso y las células del conducto auroventricular. Una vez que el seno venoso se ha incorporado a la aurícula derecha, estas células ocupan la posición definitiva en la base del tabique interauricular.
Ok, ahora tenemos lo que es la formación del pericardio, que ya sabemos que el pericardio es la membrana que recubre o protege el corazón por fuera. Ok, ella deriva de las células mesoteliales que surgen de la superficie externa de los senos venosos y se dispersan en el miocardio. Alrededor de los 20 días del desarrollo, estos espacios celómicos del mesodermo intermembranoso se fusionan para formar acá podemos verlo, lo que es el celoma intermembranario derecho y el izquierdo, que forma la cavidad pericárdica primitiva. Que podemos acá verlo así, el pericárdico transverso primitivo. Posteriormente, durante el plegamiento del embrión, esta región del celoma envuelve el corazón y lo acompaña en su desplazamiento hasta ubicarse ventralmente al intestino anterior y caudalmente a la membrana faringea, que acá vemos cómo él comienza a rodear el corazón o lo que va formándose el corazón. El corazón está rodeado por el pericardio visceral, que está suspendido dentro de la cavidad pericárdica y está adherido a la pared dorsal del tórax por el mesocardio dorsal, y al desaparecer este meso al final de la cuarta semana de gestación, como ya vine explicando, el corazón queda sostenido por sus grandes vasos. Este crece en espacio que le cede la cavidad pericárdica, comprendida entre el pericardio visceral, es decir, el epicardio y el pericardio parietal. Este último deriva de lo que es la hoja parietal de la placa cardiogénica. Okay. A medida que se sigue formando lo que es el tubo cardíaco, se forma una protuberancia en la cavidad pericárdica y permanece unido dorsalmente en esta cavidad por medio del mesocardio dorsal. Y el ventral ya deja de formarse. Muy pronto el dorsal desaparece, crea lo que denominaríamos como un pasaje, desde un lado al otro de la cavidad pericárdica, que se denomina seno transverso del pericardio. En esta etapa, el tubo cardíaco atraviesa lo que es la cavidad pericárdica en dirección caudocraneal y queda suspendido y fijado en esta por sus extremos caudales, que es la entrada venosa, y la craneal, que es lo que es la salida arterial. Al mismo tiempo, el mesodermo adyacente al tubo cardíaco endotelial continúa su diferenciación y se modifica, por lo que se hace más gruesa, formando lo que es el miocardio. Las células mesoteliales del seno venoso emigran sobre el corazón en desarrollo para formar el epicardio. En esta etapa, el tubo cardíaco primitivo está integrado por 3 capas. Bueno, acá no se ve muy bien, pero tenemos la capa que es el epicardio o pericardio visceral, que es la que cubre lo que es el exterior del tubo y posteriormente el exterior del corazón. El miocardio, que es la pared muscular, que está como la pared media, y el endocardio, que es el revestimiento endotelial o interno del tubo cardíaco. En este momento, el tubo cardíaco, junto con lo que es el manto mioepicárdico, se puede denominar lo que es el corazón tubular primitivo. Okay. Ahí existen a partir de ahora cambios en la circulación. Un pequeño cambio que ocurre en la circulación cuando el bebé nace es que el sistema vascular en el bebé o en el nacimiento se debe al cese de flujo placentario y el inicio de lo que es la respiración. Dado que el conducto arterial se cierra cuando se producen contracciones musculares en su pared, la cantidad de sangre que fluye a través de los vasos pulmonares aumenta rápidamente, ya que el bebé está empezando a respirar. Esto a su vez hace aumentar lo que es la presión de la aurícula izquierda. De forma simultánea, la presión en la aurícula derecha disminuye debido a la interrupción del flujo de aire placental. Okay, llegado a este momento, el septum primum se une al septum secundum y funcionalmente el agujero oval se cierra. Y acá ya vemos cómo se cierra en el corazón de un adulto. Ahora vamos a ver bien qué cambios ocurren después del nacimiento. En resumen, los cambios que tienen lugar en el sistema vascular después del nacimiento son los siguientes. Lo que son las arterias umbilicales se cierran por contracción de la musculatura lisa de sus paredes. Y esto probablemente es causado por los estímulos térmicos y mecánicos y por un cambio de presión de oxígeno. Funcionalmente, las arterias se cierran pocos minutos después del nacimiento, aunque la obliteración final de luz
por proliferación fibrosa puede tardar entre 2 a 3 meses luego de que el bebé nace. Las partes distales de las arterias umbilicales forman lo que son los ligamentos umbilicales medios, mientras que las partes proximales de las mismas permanecen abiertas y construyen las arterias forman lo que es las arterias vesicales superiores. La vena umbilical y el conducto venoso se cierran poco después de las arterias umbilicales. Por consiguiente, la sangre procedente de la placenta puede penetrar en lo que es el recién nacido durante cierto tiempo después del nacimiento. Después de esta obliteración, la vena umbilical forma lo que es el ligamento redondo del hígado, en el margen interior del ligamento falciforme. El conducto venoso que va del ligamento redondo hasta la vena cava inferior también se va obliterando y forma lo que es el ligamento venoso. El conducto arterial se cierra por contracción de su pared muscular casi inmediatamente después del nacimiento. Este cierre es controlado por lo que es la bradicina, que es una sustancia que se libera de los pulmones durante la insuflación inicial. Se cree que la obliteración anatómica completa debido a la proliferación, como ya dije anteriormente, tarda entre 1 a 3 meses después de que el bebé nace. En la persona adulta, el conducto arterial obliterado forma lo que es el ligamento arterial. El agujero oval se cierra debido al aumento de la presión de la aurícula izquierda, combinado con la disminución de las presiones en el lado derecho. La primera respiración empuja al septum primum contra el septum secundum. Durante los primeros días de vida, sin embargo, este cierre es reversible. Cuando el bebé llora, crea una derivación de derecha a izquierda, lo que explica los episodios cianóticos del recién nacido. La unión constante lleva de forma gradual a la fusión de los tabiques hacia el primer año de edad. Sin embargo, puede decirse que en un 20% de las personas el cierre anatómico completo no se realiza nunca. La circulación fetal antes del nacimiento. Por acá tenemos las flechas. Entonces, ¿qué pasa? Se podemos observar que hay lugares donde llega la sangre oxigenada que se mezcla con la desoxigenada. Tenemos el número 1, que es el hígado. Tenemos el número 2, que es la vena cava inferior, que se ve acá. Tenemos el número 3, que es la aurícula derecha, que se encuentra acá. Tenemos lo que es el 4, que es la aurícula izquierda. Tenemos el quinto, que es acá, que es el conducto o la entrada arterial de la aorta descendente. Y bueno, acá vemos el corazón o la circulación humana después del nacimiento. Acá podemos ver todos los cambios que ocurren en diferencia. Esto se separa gracias a la primera respiración. La angiogénesis. La angiogénesis es el proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos preexistentes. Es un fenómeno normal que durante el desarrollo embrionario, que ocurre durante el desarrollo embrionario, el crecimiento del organismo y lo que es la cicatrización de las heridas. Bueno, acá podemos ver la angiogénesis, cómo ocurre, cómo vasos sanguíneos se empiezan a formar de vasos que ya teníamos preexistentes. Formación de los vasos intra- y extraembrionarios. La formación de los vasos sanguíneos y de sangre en el embrión y las membranas extraembrionarias durante la tercera semana de gestación se resume de la siguiente manera. Se congregan células mesenquimatosas conocidas como angioblastos. Estas células formadoras de vasos forman los grupos aislados de células angiogéneas que se denominan islotes sanguíneos. Dentro de los islotes sanguíneos aparecen cavidades pequeñas por confluencia de las hendiduras intercelulares. Los angioblastos se aplanan para formar células endoteliales que se disponen alrededor de estas cavidades y forman lo que es el endotelio primitivo. Estas cavidades recubiertas de endotelio se fusionan pronto para formar redes de conductos endoteliales. Los vasos se extienden hacia áreas vecinas por las yemas endoteliales y la fusión con otros vasos, que podemos verlo acá.
Las células sanguíneas se forman a partir de células endoteliales que son denominados hemocitoblastos, y estas, a medida que se desarrollan los vasos en el saco vitelino y en el alantoides, al final de lo que es la tercera semana de gestación. La formación de sangre en el embrión se inicia hacia la quinta semana de gestación y primero ocurre en distintas partes del mesénquima embrionario, principalmente lo que es en el hígado y el vaso y la médula ósea y los ganglios linfáticos. Es probable que los eritrocitos del feto y del adulto deriven de diferentes precursores hematopoyéticos. Las células mesenquimatosas que rodean los vasos sanguíneos endoteliales primitivos se diferencian en lo que es elementos del tejido muscular y los conectivos de los vasos. Bueno, acá en esta imagen se ve mejor, tenemos las células mesenquimatosas, que los angioblastos, la formación del islote sanguíneo, de lo que es el endotelio primitivo y de lo que es la célula primitiva que luego va a formar el vaso sanguíneo primitivo. Ok, formación de los sistemas venosos, vitelino, umbilical y cavernar. Hacia mediados de la tercera semana de desarrollo del embrión, está alcanzado un volumen tal que es aproximadamente 1 milímetro cúbico, que los requerimientos nutricionales de sus capas celulares no pueden ser suplidos solo por la difusión. Eso ya lo expliqué anteriormente al principio. Se requiere entonces lo que es el establecimiento de un sistema eficiente de transporte de oxígeno y nutrientes, desde las lagunas trofoblásticas hasta el embrión que se encuentra en activo crecimiento. Así, el desarrollo del sistema circulatorio comienza en lo que es la pared del saco vitelino secundario, en el mesodermo extraembrionario que lo recubre, que es la esplacnopleura, y la formación de los hilostes sanguíneos que los denominamos Wolff y Pander. Estos cúmulos celulares se van canalizando gradualmente, de manera que las células periféricas se aplanan y forman una pared de vasos sanguíneos, y las células centrales constituyen las células sanguíneas primitivas. Muy pronto este proceso de angiogénesis se extiende hasta lo que es el mesodermo del pericardio de fijación. Lo que es el mesodermo del pedículo de fijación y del corión, que es la somatopleura, hasta el mesodermo de las vellosidades coriónicas, formándose así lo que son las vellosidades terciarias. Casi simultáneamente con este proceso, de manera extraembrionaria, se desarrolla lo que es la angiogénesis intraembrionaria, ya que desde el mesodermo cardiogénico ubicado rostral a la lámina precordal se diferencian dos bandas endoteliales, que son los cordones angioblásticos, que prontamente se canalizan para formar los tubos endocardíacos. Hacia el comienzo de la cuarta semana, los tubos que se unen van formando, que ya conocimos y expliqué, como el tubo, que es el tubo cardíaco, y esto forma lo que es el corazón primitivo, que rápidamente da señales de vida, comenzando a latir a los 23 días de gestación. Esta actividad cardíaca del embrión puede ser visualizada mediante lo que es la ecografía de Doppler durante la quinta semana de desarrollo. El proceso multifocal de angiogénesis sigue avanzando, de modo que prontamente se produce la conexión entre las redes vasculares extra e intraembrionarias. De esta manera se establece muy temprano lo que es la circulación embrionaria, siendo el aparato circulatorio el primer sistema funcionante del cuerpo embrionario. Desde el punto de vista funcional, el corazón embrionario solo debe impulsar la sangre como una bomba simple para mantener el flujo sanguíneo a través del cuerpo del embrión hacia la placenta, lugar donde ocurre la hematosis o el intercambio gaseoso. Disculpe. Por esta razón, los defectos cardiovasculares solo se expresan al momento del nacimiento. Los primeros eritrocitos circulantes son originados por lo que es la pared del saco vitelino, que es, ya dije, la esplacnopleura, y posteriormente estos se van incorporando a la circulación de los eritrocitos producidos en el hígado, de modo que a la octava semana de gestación la hematopoiesis hepática ha sustituido por completo al saco vitelino. Por último, hacia el sexto mes de vida intrauterina, el proceso de hematopoiesis se desplaza a la célula, se desplaza hacia lo que es la médula ósea. Gracias por su atención.